Alabado sea Jesucristo, chicos de tercero. Bueno, en el día de hoy vamos a exponer, porque ya hemos visto anteriormente lo que es las propiedades de la materia, ya hemos visto lo que es la materia, que son las sustancias puras, que son las mezclas, y toda esa parte como de la clasificación y qué conforma una materia en sí. Ahorita vamos a ver sobre las propiedades de la materia, qué propiedades tiene la materia. Hay una muy particular que se llama la organolépticas, que son, por ejemplo, cuando se siente, cuando se huele, cuando se saborea, cuando se ve y cuando se escucha. Puede ser una forma como podemos visualizar una propiedad organoléptica. Por ejemplo, el limón, ahí tenemos un ejemplo como el limón. Tenemos la imagen del limón y es una organoléptica. ¿Por qué? Porque sabemos qué color es, vemos la textura, sentimos como la textura, también sentimos y olemos el olor muy particular del limón y podemos saber cómo es la materia que conforma ese limón, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, esta cajita tenemos como la textura, sentimos la textura y sentimos la forma en la que está conformada la caja y podemos saber que tiene una textura suave o textura muy roscosa, muy rasposa, perdón, y así podemos saber cómo distinguir esa propiedad organoléptica de de las cosas, de la materia, de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Otra forma es como medir la masa, el peso, la flotabilidad, la densidad. Eso se llama las propiedades de medición o las propiedades que se pueden medir, que se determinan a través de instrumentos apropiados como la cinta métrica. Acá yo les tenía la cinta métrica, se me cayó aquí, la cinta métrica, que es lo que se utiliza muy comúnmente en la modistería, o si no la cinta métrica que se utiliza para medir grandes espacios como paredes, que es el metro, lo que comúnmente llamamos, o también existe el decámetro o muchas formas pues de instrumentos de medición. Y también se utiliza la balanza más que todo se utiliza para la masa, para saber la masa, qué contiene la masa, cuánto pesa eso, si es un miligramo, si es gramos, si es kilogramos, si es tonelada, si es... sí, entonces se utiliza las balanzas. Aquí yo les puse un ejemplo de una balanza. Esta es una gramera, se llama así, balanza gramera. Solamente sirve para medir gramos. Sí, por ejemplo, yo necesito mucho, esto lo utilizan mucho en las panaderías. Si yo necesito medir 4 gramos de harina, entonces yo tengo que medir 4 gramos de harina en esta balanza. O simplemente en grandes empresas que necesitan despachar toneladas de café o toneladas de cierto producto, entonces tienen unas balanzas más grandes para poder medir eso, ¿sí? Entonces, la, la, esta parte de la propiedad de medición se hace con este instrumento o también se hace con este otro instrumento que tenemos acá, que es el dinamómetro, que sirve para medir el peso, ¿sí? Entonces, tengamos aquí muy claro, entonces, otra forma de propiedades, una es la propiedad organoléptica, que es de los órganos, de los sentidos, y la otra es las propiedades de medición, Entonces tenemos, por ejemplo, la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Para determinar su propiedad es necesario utilizar un instrumento llamado balanza. Acá la tenemos. Y todos los materiales tienen masa, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, este ventiladorcito que yo tengo acá tiene masa, tiene su peso particular. La cámara que yo tengo acá tiene su peso particular. El celular que yo tengo acá tiene su peso, su forma, ¿sí? El control remoto del televisor tiene su masa, ¿sí? O sea, una hoja de papel tiene su masa, ¿sí? Un anillo de oro, de plata o de acero tiene su masa. Entonces, todo eso tiene su propiedad de medición. ¿Puedo saber la propiedad organoléptica? Sí, puedo saberla porque el oro, por ejemplo, tiene una textura, tiene una forma, tiene un color visible o también tiene un olor particular, que es lo que también característica tiene esa propiedad. Entonces tenemos, por ejemplo, la masa, que esta propiedad de medición, que es la masa, que se mide en miligramos, en kilogramos, en gramos, en onzas y según eso en kilogramos y en toneladas, ¿sí? Es como una de las formas de medición. El peso está sobre la fuerza, se conoce como fuerza gravitacional, y así entre más tenga cuerpo, mayor
será de su peso. Por ejemplo, yo voy a pesar esta cámara en ese aparato, no me va a jalar lo suficiente porque no pesa mucho, digámoslo así, no pesa mucho. En cambio, yo voy a coger un bloque de hierro y lo voy a poner sobre esa balanza, de una me va a saber el gramo, digo, cuánto pesa, cuánto es el peso de eso, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza este instrumento. En el volumen, para yo saber volumen, se utiliza más que todo en los líquidos esa probeta que sirve para medir el volumen, si están en miligramos o en litros, según, o en mililitros, o en centímetros cúbicos, según lo que yo necesito. Por ejemplo, cuando nosotros nos van a aplicar una inyección, nos dice, necesita 3 centímetros cúbicos de tal cosa, o necesita 3 centímetros de diclofenaco, ¿sí? Entonces nos aplican según lo que manda el doctor, o miligramos, bueno, ¿sí? Entonces, según lo que manda el doctor. Por ejemplo, si nos van a aplicar suero, nos aplican una cantidad grande de suero para poder saber, y eso define un volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dona sangre, lo sacan en centímetros cúbicos. Se necesita donar tantos centímetros cúbicos de sangre y así sucesivamente. Por ejemplo, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. O sea, es prácticamente lo mismo lo que está acá del volumen. Y la flotabilidad se relaciona con la densidad, ya que al conocer la densidad de un material se puede saber si flota o se hunde. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua. Pongamos, este vaso tiene agua y yo sumerjo una pelota de ping pong. De una me va a flotar. O sea que la densidad del agua es más densa que la flotabilidad del ping pong. En cambio, si yo meto una bola o una canica de esas que con la que comúnmente jugamos, la echo ahí, se me va a ir de una hacia abajo, no me va a flotar. O sea que es más denso esa canica, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro que existen dos propiedades, la propiedad organolépticas y las propiedades de medición. Los cambios de la materia son muy sencillos, los cambios físicos y los cambios químicos. Por ejemplo, los cambios físicos son muy particulares, ¿por qué? Porque vamos a un ejemplo muy práctico. Voy a coger una hoja de acá. Un momento. Yo voy a coger una hoja de papel X y entonces voy a hacerle este cambio. ¿Sigue siendo hoja de papel? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de desarrugarla y sigue siendo una hoja de papel. La estoy rasgando. Tengo un cambio físico de esta hoja de papel. En cambio, si yo le echo candela, en este preciso momento, me va a tener un cambio químico, ¿sí? Si yo la rasgo, es un cambio físico. Pero si yo le echo candela, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque me va a producir una ceniza y esa ceniza es lo que me va a ayudar al cambio químico. Esto es otro, digamos, de paso de una composición a paso a otra composición, ¿sí? Va a quedar en cenizas y esa ceniza es un cambio, una reacción química, ¿sí? Entonces tenemos esa parte de los cambios físicos, por ejemplo, le hacía el ejemplo del papel. Si yo golpeo una mesa, si yo parto una pelota, me va a producir un cambio físico. Si yo daño estos audífonos, me va a producir un cambio físico. En cambio, si yo los quemo, les hago otro experimento químico, me va a parecer un cambio químico. Y entonces, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en los cambios químicos, una combustión, lo que yo les decía, prender fuego a algo, a la madera, me va a salir carbón, al papel me va a salir la ceniza, o la oxidación, cuando el metal se oxida, eso hace un cambio químico, ¿sí? Porque eso, si ustedes lo frotan, le queda un color como bronce, un color como cobre, y eso es un cambio químico que está produciendo el mismo metal, ¿sí? La fermentación, por ejemplo, cuando se hace el vino, se deja la uva en cierto proceso de fermentación un tiempo para que coja el sabor como vinagroso, como a vino, y entonces ahí se produce un cambio químico. Listo. Espero que haya quedado muy claro este video y que tengan mucha suerte y nos vemos el jueves 21 en el encuentro virtual. Listo. Chao, chicos.